13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. ¿Quiere que lo leemos de vuelta? No sé, no lo tiene en la pantalla, pero léanlo en sus Biblias. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Esta era una preocupación constante que tenía Pablo, constante. Si usted lee todas las cartas de Pablo, usted va a notar en sí una misma preocupación, y está en relación a esto, que nosotros vivamos para el Señor, pero fuera de la libertad a la cual hemos sido llamados. Por eso lo titulé así. Y el Señor entonces me dio esta frase que es en sí textualmente una porción de este versículo de la Biblia. Y lo último que dije entonces en el programa hoy, lo último que dije fue: a libertad fuisteis llamados. Y entonces eso era lo que tenía que hablar en esta noche también. Amén. Así que vamos a abrir el corazón al Señor una vez más a su palabra. Bendito Señor, aleluya. Te doy gracias, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que así como estaba fuertemente tu presencia en el programa de la mañana, te pido también tu presencia fuertemente aquí, en este lugar, aquí en medio nuestro, Señor. Y de la misma manera, Señor, tú te muevas en los hogares de los hermanos, hermanas, aquí en este país, en todos los países, de donde sea, Señor, que estén viendo esta transmisión ahora o en el futuro. Te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que sea tu Espíritu Santo hablando, que no sea yo, que seas tú. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando muchas veces en las iglesias decimos: hermano, adora al Señor con libertad, o sirva al Señor con libertad, o viva para el Señor con libertad, y uno muchas veces no sabe exactamente de qué se trata el asunto. Uno no sabe si significa que nos movemos un poco más, o aplaudimos, o levantamos las manos más, o podemos movernos y salirnos de nuestro banco, pero en realidad no trata de eso, esta libertad a la cual hemos sido nosotros llamados. No es solamente libertad en cuanto a la alabanza, pero sí también la incluye. Cuando venía yo meditando en cuanto a esto, porque nosotros tenemos muchísimas frases, muchas cosas que decimos en la iglesia: hermano, alabe al Señor con libertad. Y entonces hay algunos que alaban, otros no, otros se sienten libres pero son más quietos. Hay otros que también son libres para alabarle pero son más expresivos. Entonces yo pensaba, meditaba hoy, digo, ¿qué es realmente el haber sido llamados a libertad? Porque nosotros hemos tenido un llamamiento, es este supremo llamamiento. El Señor nos ha llamado a su gracia, nos ha llamado a su misericordia, nos ha llamado al perdón de pecados, nos ha llamado a la llenura del Espíritu, nos ha llamado a la prosperidad espiritual, nos ha llamado a esta sanidad del alma. El Señor nos ha llamado a todo esto que tiene que ver con el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, hermanos, a diferencia del antiguo, que mantenía a las personas, por supuesto, bajo este yugo de la ley, amén, en el nuevo pacto hay libertad. Cuando yo estaba meditando en cuanto a esta libertad, entonces yo decía, no puede ser solamente el hecho de poder sentirme libre y expresarme físicamente. Esto no es tanto lo físico, pero sí también lo incluye lo físico, pero es una situación espiritual totalmente. Entonces yo veía que el Señor me iba mostrando y llevando hacia el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, ustedes conocen bien que en el tabernáculo de Moisés se encontraba el lugar, y en el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, vamos al lugar santísimo, ¿verdad? En este lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, donde era un lugar total y completamente restringido. Ahí no había ningún israelita común que por acaso siquiera
él pudiera acercarse, mirar o espiar qué es lo que hubiera dentro del lugar santísimo. Solamente lo que se le contaba, solamente información que pudiera salir, ¿verdad?, del gran sumo sacerdote, a los sacerdotes, a los levitas y al resto del pueblo. Y por lo que ya estaba escrito en la ley de Moisés. Entonces había una descripción de cómo era todo este santuario de Dios, el tabernáculo de Moisés, pero en sí los israelitas comunes nunca veían estos cuartos, nunca veían este mobiliario en sí, porque estaba todo cubierto. Cuando el pueblo de Israel se movía de un lugar al otro, ¿verdad?, que la nube se levantaba por algún tiempo, entonces esto indicaba que había que levantar campamento. Cuando levantaban campamento y sonaba la trompeta, toda la tribu de Leví se preparaba, cada uno tomaba una parte diferente de todo lo que era el tabernáculo de Moisés, lo externo, lo interno, y entonces emprendían esta marcha. Pero todas estas piezas sagradas dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo eran cubiertas. No andaban con la lámpara a la intemperie, así, no. Y mucho menos el arca del pacto. El arca del pacto, hermanos, era cubierta con este lino finísimo, que era esta cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, esta cortina pesada, cubría, tapaba todo esta caja que era el arca del pacto, y la tapa, propiciatorio y los querubines. Era todo cubierto. Y entonces tenía 2 barras a los costados de oro, y estas barras entonces las colocaban sobre los hombros los sacerdotes, y entonces ahí de un lado y del otro, y entonces transportaban caminando el arca hacia el nuevo lugar. Los levitas casi siempre andaban primero, iban siguiendo el arca, ¿verdad?, que es la presencia de Dios. Y entonces, si era de día, la columna de nube; si era de noche, entonces era el pilar de fuego. Amén. Entonces ellos iban siguiendo la presencia de Dios. Ellos iban siguiendo esto, pero en realidad, ustedes saben bien, ningún israelita podía siquiera acercarse. Tenían que tener una buena distancia entre los sacerdotes con el arca transportándola y el resto del pueblo. Amén. Entonces había una separación, hermanos, tan grande entre el pueblo y la presencia de Dios representada por el arca del pacto, la gloria de Dios, la shequina de Dios. Entonces luego se instalaban en el nuevo lugar y cada uno colocaba todas las diferentes partes de lo que conformaba el tabernáculo. Y entonces el lugar santísimo, ese era un lugar de privilegio exclusivo para el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, quien entraba a este lugar solo una vez al año en sí. Estamos hablando de una diferencia abismal. Nosotros hoy, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia todos los días, todas las veces que nosotros querramos, a solamente una persona que pertenece a una tribu específica y a una familia específica, la tribu de Leví, de la familia de Aarón, gran sumo sacerdote, una sola vez al año, y con sangre. El aroma del incienso entraba también en el lugar santísimo. Él entraba con sangre, pero mire, él levantaba con temor y temblor la esquinita de esa cortina, temiendo de que si algo salía mal, hermanos, si por acaso él no habría seguido las instrucciones de la ley, automáticamente quedaba muerto al instante, hermanos. Hoy el Señor me recordaba para que les mencionara en el programa en la radio lo que le había sucedido a Usa. Cuando finalmente David dice hay que transportar, no puede quedar el arca allí abandonada, el arca tiene que volver al templo, y entonces él emprende toda esta marcha, pero sin consultar la palabra de Dios, en la manera en la cual el arca del pacto debía ser transportada, como les dije anteriormente, llevada en los hombros de los sacerdotes, así como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él llevó todos nuestros pecados y maldad en sus hombros, sobre él. Entonces vemos que
este hombre, uno de los sacerdotes también era, un levita llamado Usa. Dice, no, vamos a transportarla de otra manera para que no sea tan cansado el asunto de llevarla acá en el hombro. Vamos a construir un carro nuevo. Y él construye un carruaje específicamente para poder transportar el arca pensando, esta manera va a ser mejor. Es algo en la carne, con muy buena intención, un celo, ¿verdad?, pero sin conocimiento. Y el celo sin conocimiento mata, y justamente mata esta libertad a la cual nosotros hemos sido llamados. Entonces, cuando van transportando el arca del pacto en este carro nuevo, entonces en un momento los bueyes, ¿verdad?, hacen un traspié y parece que se cae el arca. Imagínense cómo se va a caer el arca al suelo. Entonces Usa lo que hace es extiende su mano para asegurarla y que no se caiga. Instantáneamente muere el hombre. Esto fue terrible porque paró toda la marcha. Ya ahora quedó el arca ahí botada y entonces había que atender al hombre muerto. Había que hacer velatorio y todo lo demás. Cuando David se entera del asunto, él estaba desgarrado porque él era responsable de todo. Él era el rey, hermanos. Él debió saber de qué manera debía ser transportada. Él no consultó la palabra del Señor y le dejó a otro que decidiera cómo hacerlo. Y entonces era un celo que él estaba mostrando, pero sin el conocimiento, que terminó matando a este hombre. Entonces después pasa un tiempo, el arca queda en la casa de Obed-edom por unos 3 meses. Un hombre que ni siquiera era de la tribu de Leví, no tenía nada que... Sin embargo, era un hombre que no estaba dentro de todo lo que era el trabajo de la administración en sí misma. Era un portero, el portero del templo. Además, también uno de los músicos. Pues, sin embargo, cuidó el arca de una manera tremenda. Y el Señor prosperó su casa. Después finalmente sí fue transportada correctamente, amén, bajo el sacrificio de animales que representa la sangre de Cristo, el Calvario. Entonces, hermanos, cuando esto que les estoy hablando del Antiguo Testamento y el lugar santísimo, cuando el Señor Jesús en la cruz y Él entrega su espíritu allí en Jerusalén, ¿verdad?, en el templo, se rasga el velo. Amén. Estamos hablando de la libertad. Cuando se rasga el velo, se rasga de arriba hacia abajo. Decían que varios pares o yuntas de bueyes, como 3, 4 yuntas de bueyes, eran necesarias para poder rasgar un velo así, tan grueso, tan denso, tan espeso, si hombres quisieran hacerlo. Pero los rasgó Dios, fue la mano de Dios misma que rasgó el velo de arriba hacia abajo. No es que quedó una pequeña abertura en la que el hombre viniera y pudiera espiar a ver qué es lo que hay del otro lado. No, nada así, nada de eso. Sino que fue rasgado completamente. Estamos hablando que se abre el telón por completo. Se puede dejar ver perfectamente todo lo que está del otro lado, que por tantos cientos de años había quedado solamente en un misterio. Había quedado algo como una separación y eso está allí lejos. Nadie puede entrar, solo el sumo sacerdote. El pueblo de Israel quedaba fuera, esperando las noticias, esperando la novedad, esperando a ver si Dios había aceptado el sacrificio, si las cosas habían sido hechas correctamente, si la sangre había sido derramada, había sido rociada, había sido hecho todo de la manera conforme estaba en la palabra. Y el pueblo solamente esperando afuera. Entonces, el hecho que se rasgara y que se abriera completamente el telón, que esa cortina directamente desaparece. Gloria a Dios. No quedó un poquito allí de cortina ni nada, desaparece la cortina. No solamente eso, sino que en ese momento el sumo sacerdote del momento rasga sus vestiduras, significando que en realidad lo hizo una afrenta, pero eso tuvo un significado en sí
conforme a lo que había acabado de suceder, Jesucristo entregando, muriendo por el pecado del mundo y ya finalizando toda esa dispensación de la ley. Terminando y completando el Señor Jesucristo, cumpliendo toda la ley para justicia en su cuerpo, derramando la sangre de su vida. Entonces, cuando el velo se abre completamente, estando todo el mundo lejos y separado de Dios, Jesús, aleluya, Él es el velo desgarrado, hermanos, el mismo Jesucristo. Y entonces Él hace esta conexión gloriosa con el Padre. Y ahora podemos entrar. Ya no es que puede solamente uno entrar, ahora podemos todos entrar. Por eso la palabra dice, a libertad fuisteis llamados. Gloria sea el nombre del Señor. Esta libertad para acercarse, porque el Señor había dicho, venid a mí. Las invitaciones habían sido muchas en acercarnos al Señor. Vengan ya al descanso, entren al reposo. Hebreos también habla acerca de aprender y de entrar y descansar en el Señor Jesucristo. ¿Descansar de qué? De todo lo que pertenecía a la ley de Moisés. No había en sí esa libertad. No. Pero ahora en el Nuevo Testamento, conforme al nuevo pacto, el nuevo pacto es Cristo, es la cruz, ahora sí a libertad fuisteis llamados. Gloria a Dios. Antes estábamos en el antiguo pacto. Y en realidad toda persona que no conoce a Cristo Jesús vive de una manera u otra regida conforme, o por lo menos será juzgada en cuanto a si obedece o no obedece la ley de Moisés. Aunque lo sepa o no lo sepa, de todas maneras, de esa forma será juzgada. Nosotros ya no somos juzgados conforme a la obediencia de la ley. ¿Por qué? Porque estamos nosotros guardados en Cristo y Dios el Padre nos ve a través de Cristo, quien sí guardó la ley perfectamente para justicia. Gloria a Dios. Por eso a libertad fuisteis vosotros llamados. Gloria a Dios. Este es un llamamiento glorioso que ya nos pone en el mismo lugar donde antes no podíamos ni siquiera acercarnos, ni siquiera espiar un poco. Entonces, conforme a esto, y toda la carta a los Gálatas, donde habla que por qué os esclavizáis, por qué vuelven otra vez a una esclavitud de la cual el Señor ya los sacó. Si el Señor vino a rescatarte, si el Señor vino a abrir la puerta de la cárcel, de la prisión, para que nosotros podamos vivir para el Señor en libertad para vivir para Él en justicia y santidad, ¿qué sentido tiene que nosotros volvamos a tratar de esclavizarnos por medio de leyes, por medio de reglas, de mandamientos de hombres? Hoy a la mañana, véalo, estaba hablando acerca del legalismo justamente. Por eso es que a libertad fuisteis llamados. No para volver otra vez a las reglas y a las leyes conforme a la ley, porque nosotros ahora estamos en otra dispensación que también tiene por supuesto demandas muy altas. No significa que no las tiene, pero ahora nosotros contamos con el poder del Espíritu Santo para vivir para Dios. En el Antiguo Testamento, todos aquellos israelitas, todo el pueblo, quien sea que quisiera acercarse, tendría que ir a través de un hombre, a través de un cordero, a través de alguien. Ahora nosotros entramos directamente. No necesitamos ir a una iglesia, necesitamos que alguien nos haga una oración, necesitamos que alguien haga algún tipo de ritual por nosotros o nosotros mismos. Ahora todos podemos entrar. Por eso dice entrar confiadamente. Significa con total libertad. Aleluya. Tú cuando oras puedes orar con total libertad, sabiendo que el Señor oye, Dios el Padre oye a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio todo tipo de libertades que tenemos ahora gracias a la sangre que Él derramó. Ahora ustedes oran al Padre, pero después dice, ustedes orarán en mi nombre. Aleluya. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos ahora viviendo en esta dispensación de la gracia, que es una dispensación de libertad. Amén.
no es un libertinaje. La diferencia entre la libertad para vivir para el Señor y el libertinaje, que es otra cosa totalmente diferente, lo cual también era un problema en las iglesias del primer siglo, y Pablo también, él corrigió a través de las cartas este concepto. Dice, bueno, no importa, porque como la gracia de Dios es tan grande que no importa cuánto pequemos, porque igual la gracia cubre, claro que cubre y tiene que cubrir, porque la gracia de Dios es superabundante, mucho más que nuestro pecado. Si no fuera así, imagínense que pecamos y entonces pecamos mucho y la gracia como que no alcanza a cubrir, sería terrible. Sabemos que la gracia es superabundante, mucho más que nuestras fallas. Pero eso no significa que nosotros entonces vivimos una vida licenciosa diciendo de todas maneras la gracia va a cubrir este pecado también, y entonces seguimos viviendo de esta manera sabiendo que la gracia de Dios puede cubrir todo pecado. Amén. Eso es lo que sería vivir en ese libertinaje, y esto es algo que Pablo lo había corregido también en las iglesias del primer siglo, diciendo no tomen la gracia como una ocasión, ¿verdad? Como una manera en la cual ya toman un hábito, ¿verdad? Vivir de esa manera. Es muy peligroso hacer eso. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Amén. Es decir, estamos viviendo nosotros bajo la gracia, pero eso no significa de ninguna manera que el pecado no importa. El pecado sigue importando. El pecado sigue separándonos del Señor. El pecado sigue trayéndonos todo tipo de problemas. Amén. Eso es por un lado. Pero por otro lado es que nosotros no tratemos de resolver los problemas que tenemos de pecado a través del legalismo. ¿Por qué? Porque a libertad fuisteis llamados. Entonces el Espíritu Santo de Dios, Él actúa en nuestras vidas, Él trabaja en nosotros, Él obra en nosotros. Todo lo que el Espíritu Santo hace, todo lo que Él puede hacer, Él puede hacerlo todo porque Él es Dios en nuestras vidas, sacar lo malo, poner lo bueno. Él lo hace sobre la base del fundamento de la cruz de Cristo. Él lo hace sobre lo que Jesús hizo. Él no se está basando en cuán consagrados somos. El Espíritu Santo no se está basando en cuántas buenas obras hacemos para darnos victoria, las victorias de la cruz que son transportadas a nuestra vida y son reales para nosotros. El Espíritu Santo no se está basando en cuántos cultos estamos nosotros asistiendo. El Espíritu Santo no se está basando en cuántos días de ayuno hemos logrado hacer. Entendamos eso. No se basa en esas cosas el Espíritu Santo, en obras que nosotros realizamos y cumplimos, sino que el Espíritu Santo se basa en la obra de Cristo, porque solamente la obra de Cristo es perfecta, solamente la obra de Cristo es suficiente. Todo lo que tú y yo podamos hacer, hermanos, aún espiritualmente hablando, aún no es suficiente. Nunca nada es suficiente. Dice, no, porque yo oro. ¿Y cuánto? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? Orad sin cesar. Alabar, le alabo. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces? ¿Todos los días? ¿Vienes a todos los cultos? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos llegar a cumplir todas estas disciplinas cristianas que en realidad nosotros colocamos la fe en las disciplinas cristianas y en vez de estar más libres, estamos más atados? ¿Por qué? Y porque nosotros estamos colocando, como decía hoy a la mañana, estamos colocando una capacidad a estas disciplinas cristianas, les colocamos una capacidad salvífica o una capacidad santificadora que no la tiene solamente la cruz de Cristo. Entonces vamos a notar que el Espíritu Santo, Él nos va a ir mostrando esto a través de nuestros errores, uno detrás del otro, para ir llevándonos, amén, a que veamos a solamente Jesucristo para poder experimentar y vivir esta libertad, la libertad de entrar a la presencia del Señor, la libertad de poder ir al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados, la libertad de adorarle a Él en espíritu y en verdad como Él quiere. Aleluya.
aleluya. La libertad de servirle al Señor sin tener ese temor de ser juzgado. Lo que importa es cómo Él lo ve, amén. Esa libertad, aleluya. Comúnmente nosotros parece que nuestra libertad, si es que entendemos lo que es la libertad para vivir para el Señor, es condicionada a lo que los demás hermanos alrededor nuestro ven y dicen de nosotros. Entonces no estamos viviendo en libertad. Estamos viviendo conforme a somos condicionados por el resto. Y de acuerdo a lo que hermano dice, lo que el hermano nos dice, conforme a cómo nos ven, qué opinan de nosotros, cómo somos juzgados, cómo somos vistos, cómo somos considerados, qué es lo que opinan de mí, me reconocen, no me reconocen. Entonces nosotros de acuerdo a eso estamos siendo oprimidos en vez de ser libres para el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la mirada no está enteramente en Cristo y este crucificado. La mirada está en lo que tenemos alrededor. Entonces no hay libertad. Porque no es un pastor que te llama a libertad. No es una iglesia que te va a llamar a la libertad, un hermano. Es el Señor mismo. Es el Espíritu Santo que te lleva a Cristo, a libertad fuisteis llamados. Oh, bendito Señor. Están los que os oprimen, dice el Espíritu Santo. Están aquellos entre vosotros que os oprimen. ¿Para qué? Para que no vivan en libertad. Para que no vivan en libertad. Dentro de esta libertad también hay ciertas cosas. Por ejemplo, dentro de esta libertad también tenemos que ser cuidadosos de nuestros hermanos, en considerar a nuestro hermano antes que a nosotros mismos. En no ser de ocasión de caer a nuestro hermano. También dentro de esta libertad, porque esta libertad también, hermanos, es llevada por el amor. Entonces también nosotros somos llamados a esta libertad, somos llamados a amar como ama el Señor. Gloria a Jesús. Oh, bendito sea su nombre. Cuando el Señor dice aquí, a ver, el Espíritu de Dios a través de Pablo y le dice a los Gálatas, ay Gálatas, recuerden el otro día que hablamos de eso, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Amén. Había una falta de obediencia. La falta de obediencia era no a reglas y reglamentos de una iglesia, falta de obediencia a la verdad. Y la verdad, hermanos, es un hombre. Es la persona de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Él. Él es la verdad. No que Él tiene la verdad o sabe la verdad o conoce la verdad, sino que Él es la verdad misma. Amén. Él es el Logos. Entonces nosotros hemos sido llamados a la verdad también. Y esta verdad nos da libertad. Aleluya. Oh, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Entonces, cuando nosotros no es, ay, siéntase libre, hermano, y ahí movemos un poco más el brazo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver, hermanos, con conocer la verdad. Conocemos algunas cosas de la verdad, algunos aspectos de la verdad, pero no conocemos a veces la verdad. Y oímos muchísimo, y sobre todo en esta era, redes sociales, predicaciones, culto, hermano, por todos lados de todos los países, de todos los idiomas, oímos muchas cosas que son verdad, pero no la verdad. Y la verdad de Jesucristo y este crucificado, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder, verdad, entrar en esta libertad en vez de seguir siendo oprimido, verdad, por las exigencias de la ley, por las exigencias de esa denominación, por las exigencias del otro concilio, por las exigencias? Hermano, ya la iglesia está hasta acá, está enterrada hasta el cuello. ¿Qué digo hasta el cuello? Ya está hasta acá, ya ni respira. De legalismo. Pero parece que lo toleramos, lo seguimos tolerando. Hoy los hermanos comentaban varias cosas, ¿verdad?
comentaban muchas cosas los hermanos y otras cosas que me comentaron también así separadamente, personalmente, por WhatsApp, por Messenger. Experiencias. Entonces vemos que lamentablemente Jesús dice, a libertad fuisteis llamados, y entonces la iglesia moderna dice, no, a esclavitud. O sea que la iglesia lo que está tratando de hacer es devolver al lugar santísimo y remendar otra vez el velo. Vamos a coserlo otra vez. Vamos a remendarlo. Lo que fue rasgado, la iglesia lo quiere remendar. Vamos a arreglarlo nuevamente. No se ve bien así abierto. ¿Está entendiendo? Y es muy, pero muy grave. Porque entonces se le está agregando tanta cosa a la gracia que entonces ya no es gracia. Porque si se empieza a remendar ese rasgado rotundo, completo, de ese velo que Dios hizo, y el hombre intenta, ¿verdad?, remendar lo que el Señor rasgó, vamos a estar en graves problemas. Porque entonces se está otra vez sellando ese lugar y se está impidiendo otra vez la entrada que el Señor Jesucristo abrió de par en par con su sangre. Es decir, se cierra otra vez. Y esto es lo que está sucediendo hoy. Tristemente, iglesias independientes, denominacionales, no importa, están cerrando la entrada. El Señor lo dijo en la palabra en los evangelios, dicen, no entran ustedes y tampoco dejan entrar. Ustedes infligen y tratan de hacer y aplicar leyes a los demás y ustedes no las cumplen, ni un dedo pueden levantar ni mover. El Señor Jesús les dijo, no, dice, ustedes dejan pasar el mosquito, dice, cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay, qué sabiduría, qué palabra! ¡Qué ejemplo tremendo! No, porque nosotros damos el diezmo de todo y además ayunamos 2 veces por semana. Estaban colando el mosquito y se tragaban el camello. El camello era, no hay misericordia, no hay compasión, no hay amor. Y entonces aquí, fíjense hermanos, esta libertad tiene que ver con el amor y tiene que ver con el servir. Sino servíos por amor, aleluya, los unos a los otros. O sea que hay una relación, el no entender la libertad a la cual hemos sido llamados con falta de amor, con la falta de servirnos los unos a los otros, pero en amor, no por legalismo. No por quedar bien, no para que alguien lo vea, por amor, aleluya. Y los Gálatas tenían todo tipo de problemas, todo tipo de legalismo. Y ellos estaban considerando revertirse a la ley. También la carta a los hebreos, estaban considerando ellos seriamente envolver a los rituales de la ley de Moisés, que traería esclavitud nuevamente. ¿Por qué os esclavizáis? ¿Por qué volver? Cuando el Señor los llamó a libertad, aleluya, porque el velo fue rasgado de arriba a abajo y ahora todos pueden entrar libremente. Libremente, gloria sea el nombre del Señor, y también nosotros ser usados por el Señor para indicar el camino a otros para también entrar y no ponerles una barrera delante, sino hasta que tú no cumplas, hasta que tú no termines los 3 meses, hasta que tú no vayas a tal encuentro y pagues, hasta que tú no hagas esto o aquello. Ya de por sí es difícil que una persona sea salva. Aunque no es difícil la salvación, tiene que creer, pero aún así es difícil como para todavía poner nosotros trabas. Todos hermanos, en algún momento hemos sido o somos legalistas. Todos, hermanos, todos. Es la justicia propia que toma control y que entonces nosotros nos ubicamos por encima. Nosotros
imponemos para nosotros mismos leyes, las inventamos, las copiamos del hermanito y copiamos de la iglesia, o nos imponen alguna condición, alguna norma, alguna manera en la cual se supone que de esa manera vamos a poder vivir para el Señor mejor, vamos a tener la victoria, vamos a obtener las bendiciones de Dios, vamos a obtener el favor de Dios, Dios hará tal o cual cosa por mí. Y entonces empezamos a vivir en una especie de ritual. Después de un tiempo nos cansamos, entonces quitamos y reformamos un poco eso y ponemos alguna otra cosa. Pero como sea, nos mantenemos en una especie de legalismo, más bien en un legalismo de una manera u otra. Quizás no sea la circuncisión, quizás no sea en sí la ley de Moisés, pero sí son leyes que nosotros mismos nos imponemos, pero sobre todo nos gusta mucho imponerlas a los demás. Pues sí, así lo hago yo. Entonces nos gusta que los demás hagan lo mismo que yo hago, porque los disfrutamos. Esto es lo que les gustaba a los fariseos, saduceos. Ellos imponían leyes, ellos inventaban leyes constantemente. Para el tiempo del Señor Jesús ya tenían más de 600 leyes orales. Leyes para obedecer la ley anterior y otra ley para poder que te ayude a obedecer la próxima. Y más leyes para obedecer las siguientes. Más de 600 tenían. Eran totalmente ridículas. No tenían ni sentido común estas leyes que eran impuestas. Como muchas de las leyes que hay hoy también en muchas de las iglesias, y nosotros estamos para poder romper un poco todas esos dogmas y esas normas que no traen libertad de ningún tipo, esclavizan más a este creyente y al final de cuentas quizás va al cielo, amén, gloria a Dios, pero poco o nada conoce la libertad en el Señor Jesús. No libertinaje, no licencia, sino libertad en Cristo Jesús el Señor. A esa libertad es a la que fuimos nosotros llamados. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. El apóstol Pablo, él era un hombre que conocía la ley pero tan bien, pero era muy cuidadoso. Él vivía en esa libertad, él aprendió a vivir en esa libertad, pero al mismo tiempo él tenía mucho cuidado de los demás. Si por acaso, digamos, él fuera al mercado, ¿verdad? Al lugar donde todo el mundo va a comprar sus alimentos, en los diferentes lugares en aquel tiempo, quizás estaba en Corinto, y él iba al mercado central, y él pasaba y decía, voy a comprar un poco de chorizo, de cerdo, de alguna carne, que según la ley era prohibida. Y él veía que había un grupo de hermanos allí de la iglesia en Corinto, que estaban viéndolo ahí, el mirar ahí un pedazo de cerdo. Dirá, ay, pues una afrenta tremenda, es pecado. Algunos creyentes más débiles en la fe. Entonces seguramente él no compraba esa carne. Iba y compraba otra cosa, ¿vio? ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Pero por qué? Él tenía la libertad de comerlo, tenía toda la libertad de comer. Tenía toda la libertad de hacerlo. Pero habían ocasiones en las cuales él prefería no hacerlo para no ser él una piedra de tropiezo al hermano que estaba un poco más débil en cuanto a la fe. La debilidad es en la fe, amén, es en eso. No está hablando de debilidad en cuanto a pecado, eso es una consecuencia, sino debilidad en cuanto a la fe, amén. Entonces quizás él se restringía de algunas cosas solamente para que no ser ocasión de caer algún hermano y dijeran, ay, mira, pero ¿cómo? Y de repente hay otro que lo viera y dice, ay, ¿no viste que no está mal si él lo hace yo también? Amén. O también habían comidas, habían carnes que habían sido ofrecidas a los ídolos. Y por supuesto estaba restringido el comer alimentos que habían sido ofrecidos a ídolos, a dioses paganos. Pero ¿qué pasa? Si él comía algo y él no sabía cuál era la procedencia de ese alimento, no sabía quién lo hizo, ni si fue ofrecido a algún ídolo o no, simplemente oraba, Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, y lo comía sin ningún tipo de problema. Pero de repente habría algún hermanito que decía, no, pero miren, está comiendo eso y eso había sido ofrecido a los ídolos. ¿Ves?
Entonces tenemos que tener nosotros la sabiduría del Señor, porque también la palabra dice de considerar a los demás hermanos antes de uno mismo y no ser ocasión de caer. Amén. En ese sentido. Dice, no, porque yo tengo la libertad y yo lo hago. Y si usted no... bueno, tenemos que tener cuidado en eso. Amén. Porque queremos nosotros ganar a los hermanos y que puedan ser edificados y que vayan creciendo y se vaya fortaleciendo la fe para que nosotros aprendamos a vivir esta vida en Cristo Jesús, pero en libertad, en la que hay muchas cosas, hermanos, que se le dice que son pecado y no son pecado nada, ¿verdad? Un hermano me decía, no, porque me decían que es pecado que yo viera fútbol, entonces no ve fútbol. Bueno, es pecado usar manga corta a los hombres, entonces no usa más manga corta. Es pecado que se ponga un short el hermano, entonces ya no se pone short, pantalón largo siempre. Es pecado que vaya a la playa ya ni la pisa. Imagínense jugar un partido de fútbol todavía, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, ¿dónde está la libertad a la cual fuisteis llamados? ¿Qué tienen que ver estas cosas? Estamos hablando de cosas normales, no estamos hablando de ir a un bar de trago, no estamos hablando de eso. Tenemos que separar y entender lo que es legalismo, ¿verdad? Lo que son reglas impuestas, algo que no tiene nada que ver y no influye nada en nuestra vida para el Señor, con lo que la Biblia ya condena como pecado en sí. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Un hermanito que conocí estaba en la puerta de la iglesia porque él era mundano. Lo llamaban el hermano, no hermano lo llamaban, es mundano. Y ya quedó catalogado como mundano. ¿Por qué? Porque usaba shorts, porque usaba remera corta y porque iba a jugar al fútbol a veces. Y yo hablé con ese hermano, conocí a ese hermano, y un hermano en Cristo Jesús lleno del Señor. ¿Cómo no podemos distinguir estas cosas? ¿Por qué? Y no, porque ya por la apariencia usa short, mundano. No se puso, es mundano. Falda, cielo. Pantalón, infierno. ¿Verdad? Y así fácilmente nosotros entramos entonces en este legalismo tan terrible que en vez de ganar personas, perdemos personas. Perdemos jóvenes. Hay iglesias en las cuales no hay jóvenes. He ido a iglesias, inclusive hermanos que me dicen, no, pues yo voy a tal iglesia así, pero es tan estricto con esto, con aquello, con lo otro. No hay, y los jóvenes no hay. Y los pocos que hay es porque son los hijos de ahí, del pastor o de algún líder, y entonces están allí, pero en una vida que se ve triste, muy triste. Entonces, esta libertad de la cual estamos hablando y a la cual hemos sido llamados es una libertad que trae gran gozo. No hay nada más lindo que ser libre, ¿sabes? Oh, gloria a Dios. Qué cosa hermosa es ser libre. ¿Viste cuando tú tienes a alguien a quien tú te sientes libre para hablar? ¿No es lindo eso? Que no hay restricción, ¿verdad? No te sientes presionado, no te sientes juzgado, no te sientes tú tal vez como ahogado o presionado a algo, o que tienes que demostrar algo o buscar. No, estás libre y tú sientes libertad para poder comunicarte, hablar y contar lo que fuera. Bueno, si conoces a alguna persona así en toda tu vida, una por lo menos, pienso que te ha ido muy bien. Entonces, imagínate eso, a libertad, es decir, con confianza, tener confianza, aleluya. Entonces, toda esa confianza y toda esa libertad me la está dando el Señor. No es que te la tiene que administrar, ¿verdad? Un líder. Porque es como que nosotros esto se lo estamos entregando a un líder para que lo administre. Entonces, imagínense un ser humano, otro ser humano, tan pecador como yo, administrando mis libertades. No voy a poder experimentar la libertad, al menos que esa persona esté basada estrictamente en la palabra de Dios. Oh, bendito Señor. Para ti, puedes estar viviendo en libertad para el Señor
e ir todos los sábados a una playa. Y otro hermano puede decir, no, yo a la playa no voy porque mi convicción no me permite ir a la playa. Muy bien, entre usted y el Señor, y entonces el otro que sí, entre él y el Señor. Y pueden estar los dos bien, porque es tu propio convencimiento, ¿verdad?, delante del Señor, es tu propia convicción delante del Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál sea la situación de un hermano o hermana particular que cuando esté en la playa, qué sé yo, no sé, se le da por, Dios sabe. Y entonces no es algo tal vez propicio para la vida espiritual, o no le trae un provecho, y esa persona entonces siente que es mejor no. Yo le voy a contar un cuento, le voy a contar algo mío. Por ejemplo, hacía muchos años atrás, había un grupito en la iglesia, no que fuera nada malo, no nada malo, iban bowling, se iba bowling. Se ríen allá ustedes, ya los voy a agarrar a ustedes dos, a ustedes dos los voy a agarrar. Iban bowling. Y entonces a mí la verdad que nunca me interesó el bowling, nunca en la vida, ¿no? Ya todos me conocen la familia, no me gusta nada que sea de juego, no me interesa nada de eso. Pero entonces, como iban un grupo de jóvenes, entonces yo iba también, ¿verdad? Bueno, y ahí jugaba al bowling. El bowling que yo me acuerdo cuando yo era chica, que a veces iba en la Argentina, muy de vez en cuando, era un bowling, una cosa así insulsa, un bowling, eso es todo. Hoy un bowling es un antro, ¿sí o no? Hoy un bowling es un nightclub. Entonces, había pasado mucho tiempo que yo volviera a un bowling, y entonces un día fui y dije, no, vamos a ir a festejar el cumpleaños de alguien, Antonella se debe acordar, al festejar el cumpleaños de alguien, y entonces lo iban a hacer en un bowling. Entonces yo entro, mire, a mí me pasó algo muy raro. Yo entré al bowling, tenía mucho tiempo de no ir y había ido a uno por ahí, que se veía normal. Entro entonces al bowling y empiezo, luce, era el ambiente, ¿verdad? El ambiente le recuerda a uno cuando uno iba al antro, ¿sí? Entonces justamente uno siente un rechazo automáticamente, en la mayoría de nosotros, siento un rechazo el enfrentarse a algo de lo cual uno fue ya libertado, o librado más bien, ¿verdad? Por eso que dice, libertad fuiste llamado, no vuelvan. Entonces como que uno, si de eso yo fui esclavo, vamos a suponer, en el caso que hubiera sido, entonces ahora yo soy libre y ahora es como que estoy en ese ambiente como un impacto, ¿verdad? Entonces, cuando yo vi eso, las luces, los tragos, todo era exactamente igual, con la única diferencia que están los ¿cómo se llama? Los bowling. Esa es la única diferencia, pero después todo lo demás era igual. Cuando yo entré, me quedé sentada en una barrita y en un ratito ahí, muy incómoda, muy mal, estaba mal, pero no porque, ay, mira qué santa, no, simplemente esa era yo. Y entonces le digo al papá de la chica, le digo, ay hermano, no lo aguanto, no lo soporto, no aguanto estar acá, no aguanto el ruido, no aguanto nada, me siento mal, no puedo estar, me voy. Bueno, y entendió, creo, el motivo por el cual me fui, me sentí muy incómoda, me dio como hasta palpitación, me sentí mal. Nunca más en mi vida, estoy hablando no sé cuántos años, nunca más en mi vida yo pisé un bowling, pero esa soy yo, ¿entiende? Otro me dice, ay, porque qué legalista. No es cuestión de legalismo. Fui yo, es personal, es mi propia convicción, ¿cierto? Por ejemplo, hay tantos otros ejemplos, hermanos. Hace unos cuantos años atrás le decía a Antonella, le digo, vayamos a hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? Vamos a un gimnasio, dice. Bueno. No, le digo, gimnasio no. Antiguamente yo iba mucho a gimnasio, pero un gimnasio antes era un gimnasio normal, silencio, tranquilidad, uno por acá, el otro por allá, nadie mira a nadie, cada uno hace lo suyo, ¿cierto? Tranquilo. Hoy un gimnasio es un antro. Sí, la mayoría de los lugares, no todos,
Entonces yo le dije no, y fuimos las dos, entramos al lugar, y cuando entramos al lugar, luces de colores, música, y dije, no, es que no es para mí, es que no juego ahí. No estoy hablando que porque sea santa, ni que por nada de eso. En ese aspecto eso no es para mí, me siento incómoda. Y un día estaba hablando con una hermanita, hablando justamente de eso, el ejercicio, y entonces dice, no, pues yo voy a un gimnasio y ese gimnasio es tranquilo. El hermano me ve siempre porque él va también allí. Y digo, no es tranquilo, ¿verdad que es tranquilo? Es tranquilo. Uno se siente tranquilo ahí, bien. Ahí no es que está la música, ahí como que nada de eso. La verdad que me siento bien ahí y entonces ahí es que voy, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, hermanos, que hay muchas cosas que a veces nosotros juzgamos del otro, que porque yo las hago o porque yo no las hago, eso significa que yo te lo tengo que imponer. Esta es una vida muy personal con el Señor, porque no estamos hablando, entienda, no estamos hablando en sí de aquello que la Biblia claramente condena como pecado. Estamos hablando de un montón de otras cosas en las cuales nosotros somos legalistas. ¿Por qué? Y porque como yo lo hago, entonces, porque si yo no lo hago, entonces si usted lo hace, usted está mal y yo estoy bien. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay muchas cosas que el Espíritu Santo quiere corregirnos porque entramos nosotros en un estado de superioridad? Porque yo juzgo a los demás conforme a lo que yo hago y lo que no hago. Y me comparo con el otro. Y esto ocasiona y termina en la justicia propia. Y la justicia propia es pecado. Pecado es horrible pecado. No hay peor cosa, hermanos, que nosotros justificarnos a nosotros mismos. El Señor nos perdonó y además Él es nuestra justicia. Entonces yo no puedo un día presentarme delante del Señor y decir, Señor, yo me puedo justificar porque yo hice esto, hice todo esto bueno y no hice nada de todo esto malo. Por supuesto que no tienes que hacer nada de todo eso malo. Sin embargo, somos culpables igual todos. Oh, bendito Señor, pero a libertad fuisteis llamados. Aleluya. Y este llamamiento que el Señor nos hace, esta invitación que el Señor nos hace a ir hacia Él, gloria a Dios, nos trae una vida libre, una vida llena de gozo, una vida en la cual podemos servir a los demás en amor, amén, y el poder tal vez hacer ver ciertas cosas a algunos. A veces, mira, te voy a poner a vos, Samuelito, de ejemplo. Y hay otros jóvenes también. Está también tu hijo por allá también, Emily. Hay otros jóvenes, hay otros hermanos, otros chicos. No solamente él, pero hay varios otros que también me escriben. Dice, Karina, es pecado jugar juegos, es pecado jugar videojuegos. ¿Sí o no? Te estoy como poniendo ahí en el spotlight. ¿Tú también? Ah, bueno, ¿ves? Uy, tenemos varios acá. ¡Ah! Al lago de fuego. ¿Eh? Son temas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Quién la hace? ¿La haces tú? ¿La hago yo? ¿Dónde está la línea? Yo le dije, digo, mira, ¿qué juego juegas? Ah, digo, me encanta. No importa. El punto es, hermanos, que nosotros estamos haciendo un mal. Queriendo hacer un bien, hacemos un mal. Porque nosotros decimos prohibiciones, pero nosotros sí hacemos otras cosas que son para nuestro entretenimiento. Entonces le estamos prohibiendo al chico jugar un videojuego, pero nosotros sí podemos darnos ciertas, ¿verdad? No sé, darnos ciertas diversiones, lo que sea que te divierta a ti, no sé qué te divierte a ti. No, a mí solo me divierte orar. Amén. Ayunar. Bueno, ¿qué me entretiene a mí? A mí me entretiene hablar. A mí me entretiene hablar. Bueno, amén. Leer, hablar con gente, hablar. Eso es lo que me entretiene a mí. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Cierto? Dice, no, pero hablas mucho. Bueno, entonces, pero dice, ¿a ti te entretiene? Me entretiene tal vez ver algún show. Me entretiene ver alguna serie.
¿A ti te entretiene también? Ay, qué bien. No, pero a mí no. Yo no tengo, rompí, no hay televisor en la casa, los tiré todos por la ventana. Porque eso me quita de mi comunión con el Señor. Ay, bendito. Bueno, hermano, qué bien, lo felicito. Es su propia convicción delante del Señor. Tu convicción delante del Señor. No, pero entonces tú juzgas al hermano, dice, le juzgas, que maneja, no manejes, no comas, no toques, no mires, no. Que nadie te juzgue, dice la palabra del Señor. En cuanto a estas cosas, entendamos, separar ciertas cosas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces al final somos legalistas. Entonces no solamente que no vivimos la libertad nosotros, sino que no dejamos que el otro tampoco la viva. Porque si yo sí me puedo aguantar y no hacerlo, si yo sí me puedo aguantar, ¿verdad? Y no ir a tal lado, no hacer tal cosa. No estoy hablando de cosas que son pecado, entienda, por favor. Después dicen, ay, dijo, no dijo, y quién sabe lo que sale después ahí. Entonces, no juzgue al hermano porque sí lo hace. Ahora, el apóstol Pablo también dijo, ay, bueno, todas las cosas me son lícitas, es decir, puedo hacerlas, tengo un permiso de hacerlas, pero no todas me convienen. No me convienen todas. Es decir, algunas pueden convenirte, pero no todas te convienen. Habló del ejercicio físico también. Dice, ay, dice, para nada aprovecha, dijo. Para nada aprovecha en lo que respecta a tal vez vivir para el Señor. Pero bueno, puedes sí aprovecharte a tu cuerpo físico, sentirte más saludable. Pero no que no te dominen estas cosas. A ti ese juego te domina. Ahí estaría el punto, ¿verdad? No, sí, me domina a toda hora, todo tiempo, todo momento. Lo único, no hay otra cosa para mí. Bueno, entonces está siendo un problema para ti. No es malo en sí mismo, pero a ti te está haciendo un problema, ¿verdad? Ya se te está haciendo una adicción, básicamente. Hay muchas cosas de que hablar, pero esto nos da a pensar, hermanos, bastante, amén. Gloria a Dios, porque toda ley se cumple en esta sola palabra, lo vimos la vez pasada, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Amén. O sea, usen la libertad, pero que no termine, ¿verdad? Esto en una obra de la carne. Amén. Cuando Jesús entonces muere y Él entrega su espíritu y es rasgado el velo, completamente abierto, ya hemos sido llamados a una libertad total y completa para vivir para el Señor. Pero necesitamos, para poder vivir esa libertad y experimentarla, necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, porque si no tenemos el conocimiento, y el conocimiento tiene que estar mezclado con la fe, amén, entonces perdemos nosotros esta libertad, restringimos nuestra libertad, nosotros mismos, y automáticamente empezamos a restringirla hacia los demás. Y hay personas que tienen mucho convencimiento y mucho poder hacia otras personas, ¿verdad? Y fácilmente a uno que está más débil dice, mira, yo te vi el otro día que estuviste jugando un partido de fútbol, estabas con un short, mira, la verdad que estás mal. Y entonces a esa alma que está medio, ay no, en serio, y entonces ya ese día, el domingo ya no fue a la iglesia el joven porque le dijeron, había una iglesia allá en Brasil, es fuerte Brasil, con eso, y el joven tenía el pelo largo, entró a la iglesia, cuando entró a la iglesia entró la primera vez con el pelo largo hasta acá, y todas las hermanitas estaban, imagínense, un joven con pelo largo hasta acá.
Y entonces hicieron todos los círculos de oración, que eso del círculo es otro cuento aparte que no tiene nada que ver con nada. Todos los círculos de oración de todas esas hermanas, juntándose para orar por ese joven, no para que se convierta, para que crea en Jesús, para su comunión con Cristo, para que nazca de nuevo, para que se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesús, sino para que se corte el pelo. No, para que sea lleno del Espíritu Santo, para que se corte el pelo. Cortarse el pelo significaba es salvo. Y entonces le dicen, joven, le decían todas las veces que el joven iba a la iglesia, le decían, estamos orando por ti para que te cortes el pelo. Pasa el tiempo, un día entra el joven a la iglesia con el pelo cortito. ¡Aleluya! Y empieza un culto pentecostal tremendo. Se desató el espíritu ese día, porque el joven se había cortado el pelo. No sé si se lo cortó porque fue tanta la presión, o si se lo cortó porque se lo quería cortar, o porque sea que se convirtió verdaderamente y el Espíritu Santo le mostró y le dijo, córtate el pelo, ¿verdad? Que el hombre se vea como un hombre, que la mujer se vea como una mujer, ¿cierto? Pero no es la manera, amén. Vamos a ponernos en pie con estas palabras en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos recuerda una vez más que a libertad fuisteis llamados.